gente y vamos todos juntos. Es Tú, de hermoso, terror. desde la alienación consciente, que es un concepto que me interesa muchísimo, por cierto, ¿cómo estás leyendo? Tal vez no el 15 de noviembre, sino este noviembre en donde aparentemente se le está poniendo atención a partir de los medios de comunicación a tu generación. Se les está demandando tal vez incluso algo y se les está involucrando en una conversación que no sé si incluso una conversación en la que se han sentido parte, por ejemplo, ¿no? Han sentido, o más bien tú, nadie aquí es vocero de la generación Z, lo sabemos perfectamente. Más bien tú, hermoso, ¿sientes que se te ha pelado en algún momento en términos de gobierno, en términos de medios, en términos de tíos Richis o no tíos Richis, en términos de otros miembros de tu generación? ¿Sientes que se te ha pelado para comenzar discusiones pues generacionales, discusiones nacionales, discusiones del presente y del futuro? Pues siento que, o sea, para generar conversación sí, pero pues siento que en realidad está como muy disperso y muy heterogéneo y hay demasiadas como secciones opuestas entre sí y que a final de cuentas pues no se definen, o sea, se definen en base a espectáculos y a símbolos, pero no realmente se enfocan en pues en sí en el sistema que produce todo eso, ¿no? O sea, están encapsulados en otras cosas que realmente no les dejan ver la raíz de pues todas las desigualdades, etcétera, ¿no? Siento que no están definidas respecto del Estado. Siento que más bien se definen en base a ideologías. O sea, tú sientes que no hay una discusión potente en términos generacionales porque no hay una discusión alrededor del Estado como entidad y más bien es una discusión alrededor de un partido, un personaje, una presidenta, un expresidente, etcétera. Sí, siento que está más definida respecto de posturas ideológicas y símbolos y discursos sobre todo, como discursos que casualmente empatan con su manera de ver la vida de cada uno de los grupos, ¿no? Y siento que nadie está... Bueno, siento que sí hay algunos. Por ejemplo, tengo entendido que la marcha del 8 sí estaba más... aunque fue más pequeña, que sí estaba un poco más definida con... No solo en contra del gobierno, sino en contra de pues, todo el sistema capitalista en sí, ¿no? Porque siento que esta marcha es más bien como gente que no entiende muy bien por qué funcionan así las cosas, diciendo cómo deberían funcionar, en vez de realmente estar pensando y organizándose sobre todo en algo que tenga una base más material. Y en ese sentido, ¿cómo lees esta convocatoria de la generación Z México? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, esta convocatoria de... pues que básicamente ha pintado todo el noviembre mexicano. Sí. Post evento triste michoacano. ¿Cómo entiendes tú desde esta perspectiva que nos estás ahorita compartiendo? ¿Cómo entiendes tú las convocatorias, la frase Generación Z a México, etcétera? 15 de noviembre, etcétera. Pues es justo como una de las razones por las cuales precisamente he elegido la alienación. Me encanta elegir la alienación. Que me he ido despolitizando. Por lo menos poder decirlo, ¿no? A diferencia de todo Puerto Rico, ¿no? Como... Que ya naces así, alienado. Pues ni te das cuenta que lo eliges, ¿no? Pero... O que lo estás, ¿no? Ajá. Pero elegir la alienación. Entonces, tú eliges la alienación a partir de ese punto. Sí, porque siento que ya la realidad está operando mucho en la nube en la que más bien importan solo los discursos. Y pues obviamente todas las visiones todas las percepciones de la realidad pues van a ser distintas entre cada persona y van a estar distorsionadas todas, ¿no? Entonces pues al final
solo son maneras del... Por un lado, siento que muchos son como... Lo están agarrando de signo y de símbolo para diferenciarse ellos mismos. Así como yo soy de la generación Z y yo tengo este símbolo de One Piece y voy a subir estas imágenes de que fui a la marcha o tales cosas, ¿no? Pero siento que ya están operando en un plano de pues, puros discursos. Y pues al final de cuentas solo son discursos que ni cambian las estructuras, ni siquiera proponen cambiarlas, solo es como así es como yo pienso que deberían ser las cosas y yo me defino así con este símbolo. Pero todo está intacto al final de cuentas. Entonces, por eso siento que personalmente siento que eso es la razón por la cual me he ido despolitizando. Y hablando un poquito de la hace rato mencionabas, ¿no? De no ver la raíz de los problemas. También veía a alguien publicando en X que decía, ponía varias fotos de la marcha y como de distintos grupos. Y decía, esto hace el capitalismo, ¿no? Englobar en la bandera del descontento ideologías muy disímiles y hasta contradictorias, ¿no? Y salía alguien del movimiento del sombrero, alguien con una playera de una suástica, alguien que le pedía a la presidenta que recordara su pasado revolucionario. Sí. Y Vicente Fox, ¿no? Ajá. Entonces decía, en realidad es una marcha del descontento, sí, pero es una marcha del descontento totalmente desordenado y de un montón de cosas, pues sí, de problemas sistémicos que quedan medio traslapados dentro de tanto discurso, pero que también por estar traslapados dentro de tanto discurso, el mismo Estado ya no ve. Oye, hermoso, hablando justo del discurso que has estado apelando y señalando, ¿cuál sería la contraparte del discurso? En términos de... ¿Cómo? No el discurso, sino los discursos, ¿no? Si todo está volcado en los discursos, que es algo que a ti te repele un poco, ¿cuál sería la contraparte de los discursos? Es decir, ¿cuál sería ese lugar en donde tú dirías, ok, este es un ¿qué? La contraparte de los discursos. O sea, sería como, ¿cuál sería ese otro lugar que tú dirías, ese es un lugar valioso, por ejemplo? Pues precisamente cuestionar pues al capitalismo, o sea, como estructura de trabajo y de explotación y de acumulación de riqueza, que es, o sea, ya desde el aspecto pues material, ¿no? O sea, de cómo se explota la gente, cómo se genera esa acumulación, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, tú si lees a una persona diciendo Estados Unidos, ayúdanos, dices, ahí eso es discurso, ahí no hay crítica, ni hay profundidad. No profundidad, sino ¿cuál es? Complejización, ¿no? O sea, no se está complejizando una pregunta ni una cuestión, un peso que podría entenderse como generacional, ¿no? Ajá, y yo siento que más bien como que nada más, o sea, que al final de cuentas son como discursos arbitrarios, al final de cuentas, que puede ser uno u otro, porque al final de cuentas todos estos discursos, pues siguen siendo o reformistas o manteniendo el modelo de producción a fondo, ¿no? Y que finalmente no le tocan un pelo a la raíz del problema. Exacto. Y que de hecho son incluso manifestaciones de ese modo de la producción capitalista. Que incluso se dan la mano del discurso morenista, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? Todos estos discursos, ¿no? Sí. O sea... Sí, porque a fin de... Bueno, O sea, un discurso también sería por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Sí, sobre todo yo pienso que Porque no hay un quiebre con el problema de origen, ¿no? Ajá, sino más bien una conciliación. ¿No? Y una conciliación que nada más busca gestionar el capitalismo más que cambiar realmente. Y pues eso, o sea, a fin de cuentas acaba siendo muy reformista, ¿no? Que es el quiebre de la 4T con el zapatismo, por ejemplo, ¿no? O sea, en el zapatismo tú sí encuentras algo más allá de un discurso, ¿no? Sí,
Sí, claro. Claro. Y en cambio en la 4T es más conciliador y más, pues, ya los ricos que antes eran ricos ya no son ellos, pero ahora son otros. Ajá. Y sigue habiendo la propiedad privada y la explotación y Y los demás. ricos que eran ricos ahora son más ricos también, Sí. ¿no? Aunque haya un ejercicio como de distribución maquillada, ¿no? Sí, que es una medida, pero a final de cuentas sigue siendo una medida que gestiona el capitalismo. Pero bueno, esa es mi postura, ¿no? También. No, maestro, pero te estamos preguntando... Precisamente. Justo te estamos preguntando tu postura. Tú, Fer, ¿cómo lees este 15 de noviembre? ¿Tú cómo lees este noviembre de Generación ZMX? ¿Tú cómo lees? Tal vez no tanto el 15, porque ya nos lo platicaste muy bien, sino el 15 dentro de un todo llamado Noviembre México 2025. Creo que ya lo mencionaron aquí. Creo que ya tanto Gaby como tú, Benji, como Sabi, como Hermoso ya lo dijeron. Fue un caldo de cultivo a la rabia, al descontento, Al a la ofendido. violencia, al ofendido. Ajá. Mm. O sea, me tocó ver una infinidad de cosas que mientras más las iba viendo, más me iba riendo yo. Ujú. O sea, veía a los golpeados y el enfrentamiento y me daba como de, ay, güey, pobrecitos. Ujú. Pero luego me iba al General Veo hacia atrás y decía como de, ¿qué pasó, amigos? ¿Qué Un le- poquito más de respeto. O sea, me tocó escuchar gritos de, esta es su lucha, jóvenes, ustedes pueden lograrlo. Muy desde, yo creo que él el que lo gritó se imaginaba como de, vamos allá ustedes. Ustedes pueden, este es su momento. Esta es su lucha, jóvenes. Esta es su lucha, ustedes lo van a lograr. No, Ujú. ¿cómo dijo? No flaqueen, algo así. Mm. Y quizá en su mente él decía como de, pues los estoy apoyando, ¿no? Pero yo lo sentí en un lugar de, sean la carne de cañón y nosotros Ya. entramos después a mantener el status quo. Ujú. Pélense ustedes con los granaderos y cuando tengamos que sentarnos en la silla, va a estar el que yo quiero que se siente en la silla. Mm. Ya. Lo que decía Gaby, me tocó ver banderas que ya lo decíamos en este programa hace 2 programas, no recuerdo cuál fue, que estos discursos se transforman en libertarios así. Ajá. Me tocó ver banderas de Don't Tread on Me, de la víbora amarilla, todas estas, Ujú. que las levantaban y luego las alzaban, ¿no? Supongo que alguien les decía como de, ¡Qué oso! amigo, no es el momento. Me tocó ver al güey de la suástica. de la suástica. Me tocó ver una bandera que me pareció de las cosas más hilarantes. La bandera esta del fondo rojo con las cruces negras, que es del Partido Nacional Socialista. Ujú. Pero en vez del águila bicéfala, Ujú. el logo de la Ciudad de México. Ok. Órale. Y era como de, amigos, por Dios. ¡Qué raro! Sí, qué Vamos específico. a tener discurso. O sea, vamos más allá del discurso. Me tocó algo que me dio mucha risa. Muchos del General B, incluso del mismo bloque negro, Ajá. buscando lo que decía Hermoso, ¿no? Como de, que sepan que estuve en la marcha y ya, ¿no? Mucha fotito de el desmadre atrás y yo parado muy estoico, con Ajá. el gas atrás como si nada me hiciera... Pues esta foto que se viralizó del güey con la bandera, ¿no? Como Ajá. de casi Juan Escutia y muy en Que quizá términos de muchos la es como bandera de- de Iwo Jima. Que Ujú. muchos es mérito del fotógrafo de agarrar porque yo sé lo difícil que es encontrar ese tipo de fotos, pero me tocó ver 20, 30 personas ¿Posando? posando en la valla, literalmente con el desmadre atrás, con los gases atrás, estoicos y casi posando. Órale. Y diciendo como de, esto va más allá de que vaya más allá de un discurso, más allá de una publicación de Instagram, que vaya más allá de decir, estoy bien enojado y voy a marchar. ¿Por qué estás enojado? Y creo que lo decían ahorita, ¿no? Incluso yo lo vi al principio de la marcha de que no había un líder, no había una palestra, no había ese objeto final de ¿estamos marchando por esto? Ujú. Todo el mundo estaba marchando porque estaba enojado. Mm. Y se notó cuando abren el zócalo y los que logran pasar es como, ¿Y ahora ¿y ahora qué? Ya Claro. abrimos, ya tiramos una mampara, ya madreamos a 3, 4 granaderos. ¿Para dónde? Y ahora qué, incluso me metí a grupos de Facebook para investigar desde antes. Y muchos eran esa pregunta de, si esto pasa y se logra,
¿qué hacemos? Ujú. Y nadie tenía una idea de qué hacer. Claro. O sea, nadie realmente proponía más allá de... estaría chido votar por el perro Guarumo. No mames, eso sí estaría chido, por y, era otro como- lado. y es como... Bueno, es una propuesta. Ok, está chido, ¿No? está cagado el meme, me dio mucha risa, pero... Ujú. ¿Qué pretendes? Sí. ¿Qué es más allá de ese discurso de... Quiero reventar Palacio Nacional? Si no hay una organización que sostenga el Al perro discurso. Ajá, que sostenga al perro Guarumo. Que sostenga a quien sea. Igual y si quieres votar por el perro Guarumo, pero... O un objetivo, ¿no? Como justo, perro Guarumo para presidente ya es un objetivo, Ajá. ¿no? O sea, si te estoy entendiendo bien, la marcha del 15 de noviembre, por lo menos hasta donde entiendo, hay convocatoria ahora para una nueva marcha el 20 de El noviembre. 20. Órale. Pero, por ejemplo, falta un perro Guarumo para presidente si es que lo necesitara, que ahí creo que me gustaría preguntarte a ti o a los dos, ¿no? ¿Qué necesitan? O sea, hay una necesidad profunda. Por ejemplo, me voy rapidísimo al ejemplo del Pacífico, ¿no? Los famosísimos experimentos de la generación Z en el Pacífico, ¿no? Pues ahí el objetivo era más o menos claro, ¿no? Tirar un gobierno, quemar un palacio, expulsar a una nueva oligarquía nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sienten que tirar un gobierno, expulsar a una nueva oligarquía o a una oligarquía es un sentimiento homogeneizado en algo que podríamos llamar una generación Z? No. Yo no creo. ¿No? Yo creo que está muy disperso toda la generación. ¿En México en particular? Sí, hablando de México. Ajá, Ya. Ujú. hablando de Sí, México. hablando de México. Y no solamente, eso que dice Hermoso es correcto, o sea, no solamente un discurso muy disperso dentro de la misma generación, sino dentro de la misma marcha. O sea, no solamente dentro de la misma marcha, Ajá. dentro de la misma generación. Ujú. O sea, entre nosotros no hay un consenso, entre nosotros como generación, no hay un consenso de qué queremos. Claro. Entonces no podemos decir como, vamos a tirar a la oligarquía y vamos a ver a futuro, ¿no? Ujú. Porque hay quien dice como de, en mi caso, ¿no? Digo como de, pues estaría chido probar el anarquismo, pero un anarquismo bien hecho, no el anarquismo del punk de Viva el Rock and Roll, Ujú. sino un anarquismo de Bakunin, un anarquismo de las sociedades españolas, de los alemanes. A Hermoso le cagó porque es comunista. Sí. Aquí Se escuchó un resoplido. Su corazón comunista, aunque escondido por el momento o en recuperación, dijo, Bakunin. Gruñó así. Bakunin. Este es el Bakunin. ejemplo, o sea, Hermoso y yo somos grandes amigos y no congeniamos y tenemos ideas Incluso un poco cercanas, ¿no? cercanas Ujú. y ni así congeniamos, no tenemos un discurso o una meta final. Pues entre es que los dos. la meta final podría ser infinitamente más general si existiera, ¿no? O sea, hubo un momento en donde incluso en la misma mesa, para llevarlo hacia allá, Bakunin, comunistas y demás, por X mangas y changas, estalinistas, trotskistas y maoístas y todos esos istas tuvieron que en algún punto estar de acuerdo en por lo menos una cosa, ¿no? Que Claro. es un poco a lo que voy, o sea, más allá de la gran estructura, Ujú. ¿ustedes qué reconocen como deudas con su generación? Porque, a Eso. ver, la marcha está sostenida mucho en discursos, pero también tenemos que pensar que sí hay razones materiales para el descontento, Sí. ¿no? Entonces, hay algo como generación que ustedes digan, ok, no nos ponemos de acuerdo en si somos trotskistas o estalinistas o lo que sea, pero todos nos ponemos de acuerdo en que la seguridad es un pedo, que era una de las cuestiones que yo más vi como hilo conductor, ¿no? Sí. ¿Qué otras cuestiones verían ustedes como deudas con la sociedad, pero en específico con su generación, que los apelaría a una participación o incluso estar dispuesto a, ok, vamos a debatirnos en los discursos? Creo que como generación, y se ha hablado aquí, y creo que también, por ejemplo, es el gran problema de la oposición ahorita en México,
la flaqueza de una persona, de un símbolo como por ejemplo lo fue AMLO en su momento. O sea, ¿tú sientes que generacionalmente el país te debe una figura? No a mí, porque yo no ¿Una soy frase parte de la célebre? oposición. O sea, no como creyente, sino esto que decían hace unos programas igual del derecho a la oposición, a tener una Claro. buena oposición. Ajá. Me hace falta que haya Mira, eso no me lo hubiera imaginado. Un jefe Diego. un jefe Diego, una Beatriz Paredes. Un jefe Diego. O sea, te hace no falta mames. un debate público real. Me hace falta un debate real, que yo no voy a estar porque yo no comulgo con ninguna de esas dos ideas, pero que quizá hay mucha gente que sí comulga con una de esas dos ideas. Y no lo Y por encuentran. ejemplo, qué interesante. ¿Sientes que para que México le debe a tu generación un debate real? Ajá. Órale. O sea- hubiera pensado primero como en empleo digno, vivienda. Eso creo que... etcétera. Pero es que de ahí nace, ¿no? Ajá, o sea, Claro. No lo había pensado. Que de ni un siquiera hay debate una real. posibilidad, ¿no? Ajá, de un debate real pueden existir muchísimas otras cosas. O sea, creo que por ejemplo es lo que le pasa a Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez. Ajá. En su momento obtuvo votos porque tuvo buenas propuestas, Debate real. pero no le faltaba columna vertebral y le tenía mucha flaqueza a Jorge Álvarez Maínez como personaje. Sí. Y ahorita la oposición es eso, Lili Álvarez, Lili Telles, Alito Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno realmente te puede sostener un debate público, un debate real, un debate público contra fíjate un que- monstruo como lo es Morena. Que no caiga en la desacreditación. Que tampoco Sí. Morena tiene que tenerlo porque lo perdió. Ajá. Sí. O sea, la columna vertebral del debate público, vamos a llamarle, era Andrés Manuel y en algún momento, más que columna vertebral, fue eje rector, ¿no? Sí. Sí. Pero tiene perfiles, ¿no? Está Luis Alcalde, por ejemplo, que yo le Claro. estaba escuchando hablar sobre la marcha y decía, aquí hay una persona que puede hablar durante 6 horas, Sí. ¿no? Está Noroña, ¿no? Están X, Y, Z, ¿no? Lo tenemos muy desaparecido, pero en algún momento es que lo busqué ahora, ¿no? Y estaba yo diciendo, ok, tal vez entre estos, entre comillas, convocantes, que ellos mismos dicen que no lo son, etcétera, porque aparte son gente de Xochitl Gálvez y priistas y demás. Y yo decía, bueno, alguno de ellos tal vez tiene un rollo atoliniano, ¿no? Un bueno, rollo claro. CEU, un rollo Comité 68, ¿no? Como ese tipo de personalidad juvenil, atractiva, etcétera, ¿no? Nadie. ¿no? Capaz de sostener un debate y no solamente un discurso, y capaz de Ujú. sostener, porque eso es lo que creo también yo que le hace falta a la oposición, ¿no? O sea, Debate, fíjate. alguien capaz de debatir sin caer de inmediato en la violencia o en la desacreditación. Y que el debate no sea Andrés Manuel es esto, Los chairos. La descripción. ¿no? Claudia es esto, sino que el debate sea cuál es la raíz del problema, ¿no? Cuál es la conversación sobre juventud y seguridad. ¿Cuál Y- es la conversación de vivienda y juventud? ¿No? En vez de que sea como, es que Morena esto. Que ahí es la piedra donde se estrellan las 40 horas, la reforma fiscal, Claro. la reforma electoral, la reforma judicial, la reforma de viviendas, el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, todo eso se estrella en la incapacidad de tener un debate público de altura. Wow, Sí. qué genio malvado Andrés Manuel. Destrozó También el debate es cierto público. lo- Destrozó el debate. Wow, qué espectacular. A ti, mi querido hermoso, ¿qué te debe México? ¿Qué te debe tu generación? ¿No? Porque tal vez esa es una pregunta importante, porque tampoco es responsabilidad exclusiva del país generar voces, ¿no? Claro. Pero también tal vez es una pregunta hacia la generación en términos de... O sea, yo, por ejemplo, tengo discusiones con mi propia generación, ¿no? En términos de tal vez un exceso de personalidades, ¿no? Pero ninguna personalidad realmente... Pues líder, ¿no? No, sí, muchos líderes, pocas consecuencias, ¿no? Muchas palabras rimbombantes, pocas obras maestras, Poco ¿no? equipo. Ni se dieron cuenta de mi frase. Estuvo cabrona. Pero
a ustedes, a ti, Hermoso, ¿qué te debe México? ¿Qué te debe tu generación en términos de decir, ok, eso, yo marcharía por primera vez, sí, esto? No sé. No sé, es una pregunta muy difícil. Sí, está cabrona. Pero... bueno, es que yo estaba pensando como en qué cosas sí podríamos tener más en común la mayor parte de nuestra generación. Y... no sé, siento que voy a sonar muy comunista. Por favor, clásico. Querido amigo, por favor. Pero pues siento que de las pocas cosas que tenemos, la mayoría en común es que, pues a fin de cuentas, muchos somos trabajadores, ¿no? O sea, de distintos tipos y en distintas ramas. Claro. Pero a fin de cuentas somos trabajadores, ¿no? Y compartimos esa característica esencial. Y siento que en cuestión de, no sé, empleo o vivienda, yo creo que puede ser como lo que sí podríamos conjugar para trazar un objetivo más general. Tal vez, no sé. Y está... y por ejemplo, regresando a ti, no como de mi generación, ¿no? La conversación sobre trabajo, organización, precarización, desigualdad es algo que tú podrías decir, esto es una horizontalidad para todos. Sí, yo creo que sí. ¿No? Porque a fin de cuentas es como... ¿Y es algo que te convocaría a marchar? Sí, porque es como... forma gran parte de cómo te defines tú mismo como persona, ¿no? Maestro. Arriba, parias de la tierra. No, pero es que fíjate qué interesante, ¿eh? Y eso es algo que sí yo no he visto en el debate público, en términos de qué tal que la generación Z México, o lo que sea, que acaba desembocando realmente en un movimiento en contra de los empresarios. Sí, por ejemplo. ¿No? O sea, si la conversación con Morena es tan extraña, tan difusa, tan de... pues es que no es una conversación con Morena, es con el Estado, y tal vez no es una conversación con Andrés Manuel, es una conversación con la desigualdad, etcétera, etcétera. En vez de estar convocando a Estados Unidos, por favor, invádenos. Sí. En vez de estar metiéndolo todo en una misma olla. ¿Qué tal que la gran discusión de México es con el Estado, pero en términos de México estamos cansados de que la conversación con Salinas Pliego sea una conversación de negociación, ¿no? ¿Y qué tal que justamente la conversación es sobre trabajo, ¿no? Que yo creo que también por eso y trabajadores tan rápidamente la cooptaron los empresarios Sí. y los partidos de oposición, sí. ¿no? Yo no digo, nadie sabe el qué hubiera sido, pero era y lo es todavía, es un discurso que ya cada vez me gusta menos la palabra legítimo, es un discurso sostenido en evidencia las razones para marchar, ¿no? Y claro que rápidamente hay que montarse no solamente por el apoyo popular, o más bien lo hacen por el apoyo popular, pero también un poco en defensa propia. Claro. ¿No? Claro que le conviene a Ricardo Salinas Pliego asusar eso antes de, híjole, si nos detenemos a pensar 2 segundos, lo primero que queremos es, güey, paga tus impuestos. Sí, o no. Y no solo tú, ¿no? Carlos Slim, ¿no? No o sea, solo tú, sino medio mundo. ¿Quién más debe? ¿no? ¿Qué tal que nuestro Occupy Wall Street en realidad es una conversación ya no forzosamente con el Estado como figura paterna, ¿no? Sino el Estado en términos de... no estamos ya tan cómodos con la figura de los Azcárragas, los Salinas Pliegos, los Slims, La REA. ¿no? Y tal vez ya no queremos convivir con esa gente, Estado, ¿no? Y que es ¿Cómo le una hacemos? conversación que también le pega a Morena en términos de deja de negociar con esa banda.
Ajá. Y deja que sean deja que sean tus aliados y atiende a quien se supone Sí. que ¿Quién estás dijiste por atendiendo. tantos años En realidad que le vivías? conviene a todo el mundo que la conversación que se generó a partir de la palabra o del concepto Generación Z México esté instalada en una conversación con Morena. Sí. A todo mundo le conviene incluso a Morena, Ujú. ¿no? Le conviene a Morena, le conviene a los empresarios, le conviene a la oposición, le conviene a todo mundo, salvo a lo que se entiende como generación Z en términos de grupo etario, ¿no? Porque como está más o menos, o sea, si encontramos el punto en común entre un debate de calidad y una conversación sobre el trabajo y los trabajadores, el punto que está ahí al centro es nuestra relación con la fiscalidad, con la desigualdad, con los empresarios, con Morena, ¿no? Y la relación que tiene Morena y nuestro gobierno, el gobierno mexicano, con la desigualdad, los empresarios, la fiscalidad y, volviendo a lo más grande, con los programas sociales. Sí, con el derecho a un futuro digno. Sí. Que no lo Ay, tienen. Aplausos. Son cabrones, amigos. Yo les tengo un chingo de fe a ustedes dos. No sé si a Generación Z México. Pero ustedes dos sí. Todavía no entiendo muy bien de qué se trata. Pero a ustedes dos les tengo muchísima fe. Y sé que como ustedes debe haber otros 2 millones que son de dignísima atención. O más, ¿no? Entonces, no sé si aplaudo lo del 15 de noviembre. No lo entiendo del todo. Pero sí aplaudo que podamos tener esta conversación con ustedes dos, porque creo que es una conversación importantísima, que aparte a nosotros como generación, forzosamente nos apela, pero que no fue forzosamente la conversación de nuestra generación. Claro, Sí. y quizá con los ojos instalados en un futuro digno, Ujú, podamos pasar a los que saben, dicen que. ujú. Ahí Regresar está. un poco a la conversación sobre los derechos. Como final, un saludo a Juan Gómez, que lo vi de por ahí tomando fotos. Ah, el gran maestro Juan. Pues que es O sea, totalmente generación Z. El maestro Juan es generación Z, ¿no? Sí. Claro. Ay, perdón. Un apretoncito. Acá Pensando aplicando en Juan. ¡Ay! aplicando Juan. el Rocha Moya. No mames, Juan. Si ves este momento, deja en los comentarios y di exactamente tu profundo sentir con respecto a este pequeño instante. Listo, señoras y señores. ¿Algo más que quieran ustedes comentarnos? ¿Que quieran profundizar? ¿Que nos quieran decir así como hay que ponerle atención a esto otro que está pasando, etcétera? Y una Se vale, porque ya terminamos, yo creo, la conversación un poquito de el 15 de noviembre y de Generación Z México por el momento, pero ustedes así, algo que en lo que quisieran cerrar, digo, tú ya cerraste como los campeones, pero algo más en lo que quisieran profundizar, etcétera, antes de que vayamos a Patreon, los que saben dicen qué y despedirnos. Pues, bueno, Yo nada más me gustaría, así como también yo como parte de la generación le exijo al debate, creo que también sería una parte mía, no obligar, pero también pedirle a nuestra generación, a mi generación sobre todo, que nos tomemos las cosas un poquito más en serio y dejemos la performatividad un poquito de lado. O sea, sí está muy chido pedir y exigir y tal. Claro. Pero creo que también nosotros como generación y como individuos, como generación y como colectivo, merecemos también elevar un poquito nuestros mismos estándares. Ahí está. Ok. Qué interesante. Sí. Mi querido hermoso. pues estoy de acuerdo con Fer y bueno, agradecerles por hacernos esta entrevista. Siento que revivió un poquito, hace mucho que no pensaba en estas cosas, y siento que revivió un poquito ese lado. Y nada más decir que, pues independientemente de qué exigencias tenga nuestra generación o qué objetivos quiera tener, pues que tenemos que organizarnos, o sea, entre todos para lograr eso. Que realmente no hay otra forma. O sea, organización, debate de altura. O sea, llenar los discursos. Ajá, ¿no? Claro.
¿no? Y Oposición. sobre todo buscar la raíz, ¿no? O sea, encontrar esa conversación que tal vez en el México del 2025, qué interesante, no está forzosamente en Palacio Nacional. No, para nada. Qué interesante, ¿no? Porque justo la gran pantomima de los medios de comunicación, en particular TV Azteca, que ahorita está haciendo una laraca espectacular, Sí. es decir, Palacio Nacional, ¿no? Cuando en realidad tal vez es, si les estoy entendiendo bien y lo veo muy claramente, la conversación no está tan instalada en Palacio Nacional, sino en Palacio Nacional en un diálogo con oficinas en el Ajusco, oficinas en Polanco, oficinas en Nuevo León, y demás, ¿no? Y si el debate caminara en esa dirección, ahí yo sí diría, órale, esto va a estar interesantísimo. En fin, ha llegado el momento de los que saben, dicen que. Muchas gracias a ustedes dos, por cierto, Sí, muchas gracias, por chicos. aceptar platicar con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. Y por la cobertura, Fer. Ajá, Visca el Barça, Visca Cataluña, siempre libre. ahí está, listo. ¿Había razones legítimas para marchar? Sí. La inseguridad y la violencia allí están. No son un invento. El descontento de algunos grupos opositores con el gobierno actual también es una razón válida para marchar y protestar. Así ha sido siempre, y así debería seguirlo siendo. ¿Que no fueron solo jóvenes a la marcha? Obvio, pero ¿eso qué? En las marchas siempre confluyen distintos grupos con distintas razones para hacerlo. Esa no debería ser ninguna justificación para descalificar a una movilización social. A decir verdad, la marcha convocó a más gente de la que yo hubiera anticipado. Creo que la reacción desde el poder incluso la impulsó. La marcha originalmente convocada quizá hubiera pasado mayormente desapercibida. La atención que recibió desde la mismísima presidencia le dio una importancia que muy probablemente no tenía. Es de manual. Si quieres inflar un movimiento, habla de él. Di que alguien más está detrás, que no es legítimo, que hay fuerzas oscuras, que lo mueven otros intereses. Eso pasó en otros momentos de la historia, y más recientemente con el Yo Soy 132 y con el movimiento de protesta por Ayotzinapa. También ha pasado, por cierto, con las marchas feministas. De hecho, justo eso fue lo que le pasó a la hoy presidenta al inicio de su gestión como jefa de gobierno con este tema. No sé quién tuvo la peregrina idea de dedicar tiempo de la conferencia matutina a señalar e identificar a posibles organizadores o convocantes de la marcha. Eso debía de ser irrelevante. Esas personas estaban ejerciendo un derecho y nada justifica haberlos denunciado ex ante. No estaban cometiendo un delito. Esto es todavía peor cuando proviene de un gobierno de izquierda que se forjó en la oposición y que marchó miles de veces. Es también lamentable considerando que se trata de un gobierno electo por una amplia mayoría que además goza de una buena imagen y reputación. La hipersensibilidad a la crítica no suele ser buena consejera. Actuar de esta manera solo contribuyó a activar a los acólitos del gobierno que se sumaron ni tardos ni perezosos a atacar a los organizadores y a la marcha misma. El ambiente enrarecido de las redes sociales se prestó a la polarización y alimentó seguramente el interés de muchos en la movilización. Las fuerzas del orden cayeron en la provocación y reaccionaron con exceso. Las evidencias gráficas allí están también. Lamentablemente resultaron lesionados manifestantes, policías y periodistas que cubrían la marcha. No se puede culpar solo a un lado, la responsabilidad recae en ambas partes. La prudencia y madurez que le falló al gobierno federal la tuvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De esa parte no hubo descalificaciones ni reclamos anticipados. Por lo mismo, el gobierno local saldrá mejor librado de las acusaciones de intolerancia y represión. Hacia adelante, espero que se actúe con mayor prudencia y sensatez. El derecho a la protesta y a la inconformidad es inalienable. Desde el poder se debe escuchar y atender los reclamos. Un gobierno legítimo no puede actuar de la misma forma que gobiernos que no lo eran. Gerardo Esquivel, Apunte sobre la marcha, publicado en Milenio. Ahí está. Listo, señoras y señores. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna comunicación con nuestros...